Pero antes continuamos de fiestas en Aragón en Abierto. En esta ocasión viajamos hasta Jaca, en Huesca, donde esta tarde todas las miradas se centran en el Grand Prix Humor Amarillo que están celebrando allí. Me parece que no sé cómo se une esto. Marta, Grand Prix Humor Amarillo, tú nos lo cuentas, ¿no? Y equipo verde. Así es, buenas tardes, Bea. Como ven, hemos llegado en el mejor momento, en el momento oportuno, porque acaba de comenzar esta prueba, este Grand Prix de Humor Amarillo que se celebra en las fiestas de Jaca en honor a Santa Brosia y San Pedro en esta jornada de viernes. Como ven, pues mucha animación tanto en las gradas como en el resto de la plaza del Parque de San Lure, esperando pues a ver esa batalla, ¿no? Ese duelo entre las peñas. Hay que decir que participan 4 peñas. 3 son de Jaca y una es de Sabiñánigo, que hay gran rivalidad entre estos dos pueblos, entre Jaca y Sabi. Aquí tenemos a Sonia, que es miembro de la Peña Charumba, organizadora de esta prueba, de este Grand Prix. La cosa está muy animada. Mucho, estamos con muchas ganas. Vamos a palizar a todas las peñas. Ganas tenemos, se nota, pero la voz ya nos falta un poco. La voz ya falta, son muchos días. Además ha hecho fresco. Bueno, ¿cómo se prepara esta prueba? Vemos que hay diferentes juegos. La verdad es que diversión y competitividad entre pueblos hay o no. Competitividad pero sana, que nos llevamos todos muy bien. Está bien. Va a empezar la Peña Charumba, ¿tu peña? Va a empezar la Peña Charumba contra Antadeván. ¿Y cómo ves a tu grupo, a tu peña? Tenemos un grande equipo grandísimo, vamos a ganar seguro, todo, a todas. Muy bien, muchas gracias, Sonia. Veremos si gana la Peña Charumba o no. Como vemos, Bea, están preparados en esa primera pista, ¿no? En ese tobogán hinchable que están llenando de jabón y de agua. Me da la impresión a mí de que va a ser pues bastante resbaladizo. Lo que vamos a hacer va a ser preguntarle aquí al monitor de la prueba del juego, eso es, ¿en qué consiste? Vamos a comentarlo a la vez, ¿no? Pues esta prueba consiste en pasar con 2 cubos de agua, uno en cada mano, sobre los 3 hinchables, y el primero que llega vuelca los cubos, echa el agua en el cubo, y luego gana el que más agua consiga durante todas las carreras, es el que gana la prueba. ¿Qué tal se les suele dar a los participantes? Lleva mucho jabón, veremos alguna caída graciosa. Así que va a estar muy bien. Me imagino que precisamente eso, los monitores, los que vais organizando estos juegos por los diferentes pueblos de España, os lo pasaréis bomba. Sí, la verdad es que sí, nos rimos mucho cada vez que vamos a todos los pueblos. Y también, igual que nos reímos, también estamos para evitar lesiones importantes, para, como se dice, normalizar todo esto dentro de lo que cabe. Ahí va. Muy bien, Bea, pues nada, vamos a ir viendo cómo se desarrolla esta prueba y volvemos en unos minutos. La verdad es que lo van a pasar muy bien. Lo que pasa es que nosotros queremos ver un poquito más, Marta. A ver, cuéntanos. Algunos no sé si van a lograr pasar el tobogán. Claro que hay que ver, porque la verdad es que la imagen lo dice todo. La verdad es que se lo están pasando de maravilla. Tendréis que disculpar que oímos pues un poquito mal con tanta música y con tanto jaleo, ¿no? Pero la verdad es que la prueba pues merece la pena. Por aquí vemos a 2 participantes de la Peña Charumba. En este caso tenemos a un participante que no pierde la gorra, pero se ha dado un golpe de muerte. Y tenemos a otra componente, en este caso de la Peña Antadeván. La tenemos aquí, que va a la vez compitiendo con este chico. Me parece, Bea, que agua va a llegar poca. Nada, por aquí no llega vamos nada. A hablar con esta concursante. Por aquí, Raquel de la Antadeván. ¿Ha llegado agua o no ha llegado agua? Ha sido difícil, ¿no? Me imagino que resbala la pista, ¿no? Mira estos valientes. Ay, que llegan. Por aquí casi, tenemos más. Parece que llega otro concursante, otro participante de la Antadeván. ¿Cómo ha sido la prueba? ¿Fácil o difícil? Mojado. Bueno, pero la has salvado más o menos bien comparado con lo que hemos visto. Bueno, hay que tener práctica. Muchos años de práctica. Muy bien, a seguir, a pasarlo bien. Años de práctica, dicen. Ese es el truco. Casi me mojan, Bea. Y por aquí vemos que ha llegado bastante agua. Eres un crack, ¿eh? Hombre, justo ha ido esto. Me parece que esto está muy reñido, pero la Antadeván va ganando a la Peña Charumba, ¿no? Sí, esperemos, que hay rivalidad todos los años. Muy bien, pues a seguir, a pasarlo bien. Como ven, ya decimos que muchísima animación en estas fiestas de Jaca, que hay que decir
que son en honor a San Pedro y Santa Eurosia. Mañana finaliza precisamente, que es el día del segundo patrón de San Pedro, con que nada, seguimos divirtiéndonos en este Gran Prix de humor amarillo que, como ven, pues está dando muchísimo de sí. Esta chica me parece que ya no se tiene que lavar el pelo porque lleva espuma y agua, vamos. Madre mía. La verdad que muy divertido, Bea. Vamos a seguir aquí unos minutitos más. Si queréis, volvemos en unos minutos y vemos cómo sigue esta competición. Claro que sí, no nos queremos perder ninguna de las pruebas que se están realizando allí en Jaca esta tarde, como vemos alguna que otra voltereta. Muchas gracias, Marta. Y fíjense, nosotros vamos a volver hasta allí, hasta Jaca, celebrando sus fiestas con ese Gran Prix de humor amarillo que ya vemos que hemos cambiado de prueba. Marta, ahora tenemos bolos. Dominó. Buenas tardes, Bea. Tenemos unos bolos dominó, una mezcla de esas dos versiones de esos dos programas del Gran Prix y del humor amarillo, y ha caído 2 fichas, menudo golpe, han caído ahí. Vemos como poco a poco van dando esa, peligra, pero parece que se salva. Me he subido, Bea, estoy aquí arriba en las gradas, me he subido con el ambiente jacetano, con las peñas que están aquí con la charanga y lo están pasando de maravilla. La verdad que una tarde animada, ¿no? Este Gran Prix. Pues sí, una tarde muy animada aquí con todas las peñas de Jaca y más la peña La Murga de Sabiñánigo. Y bueno, son actividades que organiza el ayuntamiento y pues hay que acudir y animar a nuestra peña. Animar a la peña, pero no nos hemos animado en esta ocasión a competir, ¿no? A participar. Pues no, porque aquí las cosas, no sé, tampoco siempre, pues eso, hay gente que le gusta competir, hay gente que, pues, que nos gusta verlo desde las gradas y desde aquí animamos a nuestros compañeros. Desde aquí uno se echa unas risas, ¿no? Hay que ser sincero. Sí, la verdad que aquí esta gente lo está dando todo y vamos, aquí estamos disfrutando, pero bien, bien. Una buena prueba para acabar, ¿no? Esa recta final ya de las fiestas de Jaca que acaban mañana. Pues sí, están acabando ya las fiestas de Jaca y bueno, estos 2 últimos días que nos quedan intentaremos darlo todo y disfrutar lo poco que queda. Pues muy bien, a pasarlo bien, muchísimas gracias, felices fiestas de San Pedro y Santa Eurosia y como dicen, pues a darlo todo, Bea, están que vamos, encantados con este Gran Prix que decimos, lo que vemos, Marta, que está inspirado en el programa Humor Amarillo, y nos vamos a bajar a pie de pista, vamos a volver para ver esa prueba cómo va, que como decimos pues es de prueba de dominó, ya ven. Un concursante se le tapan los ojos, tiene que indicar al compañero a tirar esa bola y ya vemos que se cambian los compañeros, se van poniendo las fichas, no sé si pasarán mucho calor. Un poquito me parece. Vamos a ir por aquí, que vamos a coger a un participante que ya está como la gallinita ciega con el pañuelo y no ve nada. La sensación... Bien, es un poco raro, pero a ver si conseguimos tirar un par de bolos, aunque sea. ¿Orientación tenemos buena? Ahora mismo poca. Pues a ver, la compañera que te va a indicar es esa que tenemos ahí detrás, ¿no? Sí, confianza ciega en ella. Eso es, vamos a preguntarle porque me parece que tiene que haber entendimiento entre la pareja, ¿no? El que tira la pelota y la que le indica. Dos, que es más difícil todavía. O sea que le tienes que indicar una cosa a uno y otra a otra. ¿Les llamarás por su nombre? ¿Tienes alguna técnica? ¿Has pensado algo? El no ponerme nerviosa. Pues vamos a ver cómo se da la prueba y cómo van indicándole a los compañeros, como decimos, que tienen que derribar estas fichas de dominó. Por aquí vamos a preguntar a uno de los monitores. Ya ha empezado la prueba del dominó. ¿Cómo se les está dando? Pues yo creo que ahora cuando empiece la prueba veremos a ver si los participantes son tramposos, eso es lo primero. Pero con la cinta la verdad que tienen los ojos bien tapados, ¿no? Sí, el problema son los participantes que están vestidos de ficha. Suelen abrir los pies, ponen un pie atrás. Tienen que estar, pero clavados, ¿no? Ahí, sin moverse. Efectivamente, como habrás comprobado aquel participante de allí. Tenemos ahí la ficha blanca, ¿no? Esa ficha blanca. Y debería de estar eliminado. Y en este caso, ¿qué? ¿Hacemos la vista gorda? Bueno, un poquito. Pero estamos de fiestas, ¿no? Estamos de fiestas. Me imagino que esta es una de las pruebas más divertidas por eso mismo que acabamos de ver, porque es
le tocan los golpes tanto a las fichas como a los participantes, ¿no? Eso es, correcto. Los golpes se los llevan los participantes que están en las fichas y el otro equipo contrario intenta derribarlos para conseguir los máximos puntos posibles. Todo esto es un combate de puntos. Un combate de puntos que de momento, ¿cómo van? ¿Tenemos alguna clasificación? No, todavía no. Tienen que pasar todavía por lo menos 4 o 5 pruebas. Uy, me parece que estaba... Uy, mira, iba mal esa bola, pero al final le ha dado por la espalda. Al final cayó. Ha caído, pues nada, nos quedamos aquí viendo, seguiremos viendo pruebas y ya les contaremos la semana que viene cómo va esa clasificación, que como vemos es de lo más divertida. La verdad es que lo están pasando bien los jacetanos esta tarde, todavía les queda un día más de fiesta, que la disfruten. Gracias, Marta.